RCR, la red que comunica y une al Perú. Bueno, ya me avisan que tenemos en línea vía Zoom con Aldair Dávila Orellana, periodista deportivo del portal Las Rapiditas Deportivas desde la ciudad de Chiclayo, justamente para hablar de estos torneos y también hablar de Pirata y de Juan Aurich de Chiclayo. ¿Cómo estás, Aldair? Es un gusto tenerte aquí en el programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Santino? Un gusto y un placer encontrarnos el día de hoy de manera virtual. Hay, bueno, precisamente mucha información que se ha acontecido el último fin de semana en relación al Juan Aurich, Carlos Stay y también al conjunto de Pirata FC. Y asimismo la información quizás más principal acerca de lo que se realizó también hace un par de semanas, el torneo internacional de baloncesto en silla de ruedas, Santino. Así es, Aldair. Justamente quiero comenzar a preguntarte cómo viste esta organización del baloncesto en silla de ruedas, cómo te pareció, cuántos equipos estuvo, cuántas selecciones no estuvieron participando de este torneo internacional. Bueno, sí, precisamente un dato curioso te voy a comentar. Hace 2 semanas yo fui al Coliseo con la intención de poder entrevistar a la delegación de voleibol de Chiclayo. Sin embargo, me encuentro con unas personas que estaban practicando el baloncesto en silla de ruedas. Y yo deseaba entrevistar justamente a la delegación chiclayana porque me causaba cierta curiosidad. Y me dicen, amigo, este fin de semana, hablando el 9 y el 10 de abril, va a haber un evento internacional. Dato curioso para mí, porque yo siendo un hombre de prensa o que recién está iniciando en este camino del periodismo, no saber de esta información me pareció un poco extraño. Y esto es a consecuencia de que este evento ha tenido poca publicidad, poca gestión deportiva, porque en el papel un evento internacional de la magnitud como se manejaba, porque ha venido equipos de Lima, de Piura, de Estados Unidos también, el mismo Chiclayo, o sea, que venga una delegación de Estados Unidos a Lambayeque o a Chiclayo, suena pomposo, suena algo relevante, sin embargo no se desarrolló así. El día sábado 9 de abril se desarrollaron los partidos preeliminatorios y el día domingo ya se disputó la final entre Piura y Estados Unidos, ganando de hecho la selección de Estados Unidos, que lo dirige de por cierto un chiclayano, Max Amenero. Te voy a dar un dato, me decía, yo me veo ya o me visualizo campeón de este torneo porque desde ya le saco una cierta ventaja en las sillas deportivas. Y las sillas deportivas son rápidas, son ágiles, a diferencia de los piuranos que tenían sillas normales y también en mal estado, rotas por ciertas partes, las ruedas se les salían, tenían que paralizar el encuentro. Y el coliseo cerrado de 7.000 personas, tan solo hubieron 20 personas. Eso es lo negativo, se podría decir. Las personas que ingresaban al coliseo cerrado eran las personas que iban al mercado modelo, porque este coliseo cerrado está justamente muy cerca del mercado principal de Chiclayo. Ahora, al ir ahí, uno se da cuenta, uno mismo se da cuenta que no hay mucho apoyo en otros deportes, ¿no? En el tema polideportivo, si estamos hablando, y más aún cuando se tratan de estos deportes, como lo tiene el fútbol, ¿no? Si bien es cierto, el fútbol sabemos que es un torneo que mueve masas, es un torneo popular, pero también hay otros deportes, ¿no? Y justo lo que tú estás mencionando es un claro ejemplo que no se le está dando el apoyo necesario a las otras disciplinas deportivas que hay en el país. Exactamente, exactamente. Y en Chiclayo sucede un tema más complejo aún, porque recién han cambiado el presidente del IPD de Lambayeque, ahora es Eduardo Cosmópolis. Anteriormente había otra persona que no había hecho ninguna gestión posible para tratar de enfocarse en la reconstrucción del Coliseo cerrado de Chiclayo, porque justamente tiene ciertas falencias. La INDECI ya había notificado en la temporada 2010 que tenían que justamente modificar ciertas partes de las conexiones, ciertas partes de la infraestructura. Sin embargo, no se había hecho nada. Y es más, este evento estaba con el peligro de no poder realizarse aquí en Chiclayo,
Menos mal que hubieron el cambio de directiva en IPD Lambayeque y ahora es Eduardo Cosmópolis quien se comunicó con la representante Nancy Vélez, quien es la organizadora, o quien fue, mejor dicho, la organizadora de este evento, y le dio el coliseo cerrado para que se pueda ejecutar aquí en Chiclayo este gran evento. De por sí, es muy complejo llevar estos temas polideportivos a la televisión y también a las redes sociales, porque hace poco para mí me parecía algo curioso, me parecía en la gráfica mental que esta nota que había hecho iba a tener muchas reacciones, sin embargo, es muy mínima la llegada que tiene este tipo de contenidos al público chiclayano y al público nacional. Sí, sí, muy cierto, Aldair, y sobre todo que, a ver, si vamos un poco atrás en el tiempo, si no hubieran habido los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos, no hubiéramos sabido de muchos deportes que hay en el país y que necesitan apoyo. Y luego que se dio estos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, hubo un buen apoyo, muchas personas se apoyaron a varios deportistas, pero nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Se terminó los Juegos Panamericanos o los Parapanamericanos y ya no se habla más del tema, no se habla más de los otros deportes y tampoco de los paradeportistas, que también son deportistas que han logrado cosas importantísimas. Te voy a dar un dato que parece que se puede alejar del tema, pero Ujú. es muy importante en este tipo de disciplinas deportivas o en este tipo de deportes adaptados. Lo que nos falta, sinceramente, es trabajar en la gestión deportiva. A lo que voy es que, por ejemplo, este evento puede ser curioso para la población, pero no se sabe encaminar los proyectos deportivos. Por ejemplo, si se está desarrollando un evento de esta magnitud en Chiclayo, ¿por qué no asociarse con otras marcas que quizás se relacionen al fútbol? Quizás en el entretiempo de cada encuentro de básquet, ¿por qué no sortear una camiseta autografiada por la selección peruana de fútbol? La persona va a querer pagar su boleto, va a querer sentarse, aunque en un principio no va a querer ver el básquetbol, pero de todas maneras, al estar ya dentro del coliseo, se va a interesar, va a decir o va a pensar en las dificultades que tiene el paradeportista para Claro. poder alcanzar los objetivos. Pero si no se asocia o si no se busca justamente ese tipo de alianzas deportivas o no se trabaja en la gestión deportiva, va a ser muy difícil. Por ejemplo, te doy un dato más. Hace poco vino a Chiclayo Humberto Bandenay, el peleador peruano que llegó hasta la UFC. Y Chiclayo no es una tierra de las artes marciales mixtas. Sin embargo, el evento fue realizado en la noche en una discoteca de por sí y pensaba yo que no se iba a llenar, Sí, porque a no. Chiclayo no le gusta tanto el duelo de uno contra uno. Sin embargo, la estrategia de él fue asociarse con marcas y también asociarse con marcas que estén ligadas netamente al fútbol. Ellos dijeron, voy a pagar mi boleto, pero dentro de ese evento deportivo vamos a sortear la camiseta de Jefferson Farfán. ¿Y quién no se va a querer ganar una camiseta del 10 de la selección peruana, ¿no? Por más que esté lesionado ahora. Claro, claro, lógico, ¿no? Lógico y ojalá que esto llama a la reflexión, Aldair, que empresas apoyen a todos los deportistas, ya sea los deportistas convencionales o también a los paradeportistas, porque así va a generar que no solamente el fútbol sea el eje central, ¿no? del país, sino también otros deportes que necesitan ser difundidos, visibilizados. Ahora, Aldair, ahora vamos a tocar otro tema que también es importante, que justamente estábamos hablando por interno antes de salir al en vivo. Y cuéntame cómo está la situación de Pirata Fútbol Club en la segunda división, al igual que Juan Marich, porque creo que el Juan Auri de Chiclayo, Aldair, está con problemas económicos, ¿no? Creo que en su centenario jugó solamente con 12 jugadores, 11 en cancha y uno en banca, que es impresionante lo que sucedió con el cuadro chiclayano. Sí, lamentablemente en Juan Aurich sucede un problema administrativo y muy grande. Punto número uno, comencemos. El partido de la tarde roja, antes del inicio de la Liga 1, se iban a enfrentar en el estadio César Flores Marigorda en Lambayeque frente a Carlos State. Hinchada en grandes cantidades afuera del estadio. Sin embargo, no pudieron presenciar este duelo porque el partido no se iba a desarrollar y tampoco se desarrolló por falta de garantías. Punto número uno.
ese partido tan solo de la tarde roja de por sí, que era la presentación oficial del Juan Aurich, de todo el plantel, del comando técnico y también de la camiseta, no se dio. Tan solo jugaron el equipo 1, el equipo A y el equipo B dentro de ese mismo estadio. Punto número 2. Llegó el debut oficial del Juan Aurich en la Liga 2, en el estadio de Lambayeque. Hacían de local frente a Pirata. Hubo un papelón, en serio hubo un papelón, porque a minutos nada más que se dé este encuentro, se dio la noticia que no habían habilitado los carnets a todo el plantel del Juan Aurich. Tan solo tenían la oportunidad de poder contar con 12 jugadores. Uno de ellos que estuvo en el banco fue Piero Antón, quien ingresó en etapa complementaria, pero no le bastó para poder cambiar la cara del partido. Ahora, y te digo que fue un desastre porque quisieron engañar al público, porque Piero Orozco, por ejemplo, entre otros futbolistas, entrenaron como si fueran los suplentes, pero al momento de iniciar el partido ellos se retiraron a las graderías para poder observar el encuentro. O sea, quisieron manipular, quisieron acariciar o darle otro panorama a la realidad. ¿No? Maquillar una realidad deplorable de por sí. Sí, maquillar, exactamente, maquillar a la realidad. Y el resultado fue negativo. Pirata terminó ganando 2-0. Actualmente los jugadores no están siendo pagados y ese es otro problema. Y el problema psicológico también para los jugadores extranjeros que llegaron al plantel y no tienen el carnet ni siquiera para poder engañar a la mente. Bueno, estoy lesionado o estoy suspendido y bueno, no puedo jugar. Sin embargo, este es un problema que ya depende de la dirigencia. Ahora, la carta de pases, la segunda ventana de carta de pases recién se abre en junio. Mira cuánto tiempo tendrían que esperar para poder debutar con la camiseta del Juan Aurich. No había ganado en el debut. En la segunda fecha perdió frente a Deportivo Yacuabamba, un partido justamente un poco complicado también desde el tema arbitral. Allí en Otusco perdieron por 2-1 y ya la última fecha, por la fecha número 3, vencieron 4-2 a Deportivo Chancas de local, una chalaca contundente del gran Rec Campodónico y luego 2 anotaciones del paraguayo Zamudio y también Luis Acuy, que fue justamente el único futbolista que estuvo en la banca de suplentes quien aportó en ese 4-2 holgado. Para los Chancas anotó Rodrigo Acosta. Un dato importante pese a lo negativo. Pese a esta situación negativa, el Juan Aurich ha hecho debutar a 2 jugadores de las divisiones menores de su equipo. Hablo de Bruno Guamán y de Emel Díaz, ambos de 18 años de edad. Los dos son defensores. Uno debutó frente a Deportivo Yacuabamba, hablando de Emel Díaz, con derrota, y la fecha pasada nada más Bruno Guamán apareció debutando en ese 4-2 frente a Deportivo Chancas. Bien, Aldair, gracias por toda esta información que nos estás brindando referente a lo que está sucediendo con el Juan Aurich. Y ahora solamente te quiero hacer una pregunta así rápido, antes que nos gane el tiempo. Pirata, ¿cómo va Pirata FC? Pirata arrancó ganando frente al Aurich, luego perdió su siguiente partido y en la jornada número 3 fueron hasta Cajamarca para poder enfrentar al Comerciantes Unidos de Cutervo, porque Comerciantes Unidos hace de local ahí en Cajamarca, en el Estadio Cristo del Señor, y empataron 1-1. La próxima jornada, en la fecha número 4, Pirata va a enfrentar al puntero, al cuadro de Unión Comercio en el Estadio de Chongoyape, un estadio que se ubica a 1 hora de la ciudad de Chiclayo. Vamos a ver qué tal le va al conjunto de Pirata, mientras que el Aurich hará de visita. Va a enfrentar al Santos de Nazca, que está en las últimas posiciones hasta el momento en la Liga 2. Aldair, muchas gracias por estar este tiempo aquí en RCR Deportes hablando de todo un poquito, ¿no? De lo que sucedió con estos torneos polideportivos primero y luego cómo viene Juan Aurich, que ojalá que se pueda resolver ese problema dirigencial, económico que tiene el Ciclón del Norte y también lo que viene haciendo Pirata FC en la Liga 2. En el torneo de ascenso y sobre todo, ¿no? El objetivo creo que de ambos y de todos los equipos es llegar a la primera división el próximo año. Aldair, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en RCR Deportes. RCR, la red que comunica y une al Perú.